Hola, bienvenidos a Open Book. Mi nombre es Regina Vélez y estoy aquí en mi canal de Open Book, que va junto con mi página de Facebook Open Book. Suscríbete y danos like. Estamos aquí para abrir el libro de la vida, que es la Biblia, también para hablar y aunque no le sirvas al Señor, aunque no seas cristiano, para que tu vida se edifique con la palabra de Dios y con el conocimiento, ¿verdad?, que tienen los libros. La Biblia es para mí el libro con todas las respuestas. Llevo aproximadamente 20 años sirviéndole al Señor y de ahí obteniendo sabiduría y recibiendo sabiduría. Hemos estado hablando de ciclos, de qué es un ciclo. Hemos estado hablando de la importancia de reconocer los ciclos en la vida de cada uno de nosotros. Todo ser humano tiene ciclos, con la intención y el propósito de empoderarnos para tomar dominio propio de nuestra vida, para tomar decisiones que son decisiones informadas, y que en estos tiempos hay tanta información con la internet, con las opiniones de personas, las celebridades y todo eso, y el ser humano tiende a perderse en todo este mar de información. Hemos hablado de lo que son los ciclos, de dónde, qué es un ciclo y cómo identificarlo. Utilizamos el ejemplo de la lavadora de ropa, que vamos a hablar un poquito hoy. Pero hoy vamos a hablar de cómo tú puedes identificar un ciclo en tu vida, cómo tú puedes saber dónde están tus ciclos, cómo puedes decidir si es un ciclo que te agrada, que esté pasando en tu vida, pero obviamente queremos saber los ciclos que nos afectan. Tengo 2 o 3 pasos a seguir para ayudarte a identificar los ciclos de tu vida y qué hacer con ellos. ¿Preparado? Dice, vamos a empezar para identificar un ciclo en tu vida. Lo primero que yo te recomiendo que hagas es que mires tu vida y veas qué cosas tú quieres cambiar. Te hagas esa pregunta y te sientes, y si te gusta escribir, que es un buen ejercicio, lo escribas. ¿Qué tú quieres cambiar en tu vida? Por ejemplo, yo quiero cambiar la manera en la que nos preparamos para ir a la iglesia o para salir. En mi casa, mis hijos, me da mucho estrés. El estrés es una buena guianza para nosotros descubrir qué cosas queremos cambiar. Si algo que te pone muy alterado, te lleva a gritar, a estar de mal humor, eso te está produciendo estrés. Es bueno que tú lo mires y digas, voy a cambiar X, Y, Z. Podemos cambiar comportamiento y también podemos cambiar algo que es bien difícil para muchas personas entender, que podemos cambiar sentimientos. Una vez tú identificas si quieres cambiar un comportamiento o un sentimiento, y te voy a dar ejemplos más adelante, te mueves a identificar qué cosas están envueltas en el ciclo, qué cosas están envueltas en ese comportamiento, qué cosas están envueltas en ese sentimiento. Por ejemplo, en cuestión de comportamiento, cuando tú le respondes o respondes a las acciones de una persona, que tú dices, tú me hiciste hacer esto, o porque tú hiciste esto, yo hice esto. Estás en una posición de responder. Entonces, esa persona, esa situación, está tomando control de tu respuesta. Te está diciendo cómo responder. Es lo que está pasando. Pero cuando tú empiezas a identificar los ciclos y te empiezas a identificar a ti mismo cómo es que tú respondes, tú puedes escoger el comportamiento que vas a tener. Tú puedes escoger los sentimientos que vas a tener en ese momento. Mi hermano, la cabeza. Creemos que los sentimientos son el corazón que nos hace tucutú y tucutá, pero en realidad son ideas que nosotros tenemos de ciertas cosas que nos llevan a tener ciertos sentimientos. Por ejemplo, sentimientos no solamente amor, sentimiento es ira, sentimiento es pena, sentimiento es frustraciones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pueden ser alteradas y cambiadas cuando tú empiezas a identificar los ciclos. Entonces comenzamos primero
para repasar qué cosas tú quieres cambiar. ¿Quieres cambiar cierto comportamiento? ¿Quieres cambiar los sentimientos que tienes hacia algo? Identifica. No tienes que empezar con algo grande, puedes empezar con algo simple, sencillo, porque este ejercicio es para tú vencer. Este ejercicio es para que tú entiendas que sí puedes cambiar, que hay cosas que tú puedes transformar en tu vida y que lo que hay que hacer, acuérdate, es prestar atención. Después que decidas qué quieres cambiar, identifica las partes envueltas en el asunto. Por ejemplo, si hay personas que tú estás respondiendo a ella o acciones a las cuales tú estás respondiendo, tienes que identificarlo. Cuando alguien dice algo o ocurre algo y tú te sientes, por ejemplo, hay personas que dicen que si alguien le comenta algo de su pelo, su vestimenta, y es algo negativo, algo que no les agrada, se sienten mal, se sienten frustrados, se sienten que son menos y desarrollan una serie de sentimientos. Pues vamos a cambiar esos sentimientos. Vamos a ver las cosas un poquito más con la cabeza y menos con las emociones. Número 3, vamos a identificar cuán frecuentemente esto ocurre en tu vida. ¿Ocurre todos los días? ¿Ocurre mensualmente? ¿Ocurre anualmente? ¿Ocurre con una cierta persona en específico o ocurre con todo el mundo? ¿Ocurre cuando estás en un lugar o ocurre cuando estás en otro lugar? Todos esos detallitos son importantes y parece que es mucho trabajo, pero no. Solamente prestar atención a las cosas que hacemos, cómo las hacemos y por qué las hacemos. Después que tú identificas qué quieres cambiar, identificas las partes envueltas en lo que quieres cambiar, vas a identificar cuán frecuentemente esto ocurre en tu vida. Te voy a dar unos ejemplos más tardecito. Y ahora vas a pensar en lo que tú quieres. Hazte una imagen de cómo tú quieres que esta situación que ocurre rutinariamente cambie. Cómo tú quieres que esto se vea diferente. Usamos la imaginación para tantas cosas inalcanzables. Yo te estoy invitando a que uses la imaginación para cosas que tú puedes alcanzar. Que uses la imaginación para cosas que están cerca de ti. Tú no puedes cambiar a nadie, pero tú sí puedes cambiar tu vida. Entonces, imagínate cómo tú quieres que las cosas fluyan. Vamos a usar el ejemplo que puse al principio, de que a la hora de salir de la casa, los niños, tu esposa o tu esposo, dependiendo quién seas que esté mirando, estén a tiempo y no haya una pelea y no haya un revolú. Porque voy a poner el ejemplo de la iglesia, que ocurre muchísimas veces en las iglesias. Es gracioso porque usualmente los varones me dicen, es que mi mujer no avanza. Yo estaba vestido, yo estaba ready para la iglesia, pastora, pero cuando fuimos a salir, no pudimos salir, porque ella todavía no estaba preparada. Bueno, pues eso es un ciclo, eso es algo que pasa todos los domingos, que cada vez que van a salir, eso ocurre. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la meta? La meta es interrumpir el ciclo. La meta es que ese ciclo que está pasando comience a fluir. Un ciclo va de esta siguiente manera, hasta esta imagen. Entonces comienza en un sitio y termina en el mismo sitio siempre. Comienza en un sitio y termina en el mismo sitio siempre. Imagínate que es un círculo y si a ese círculo tú le rompes un pedacito, ya no es un círculo. Este círculo, vamos a decir que tiene agua, que es la situación. Cuando tú le abres una canal, empieza a fluir. Los círculos no fluyen. Si has visto los otros videos, has escuchado que es como estar en un treadmill, que tú sigues caminando pero no llegas a ningún sitio. Eso es un ciclo. Continúa lo mismo. Hay una definición de locura que es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Eso es lo que hacen los ciclos en nuestra vida. Nos mantienen a nosotros en el mismo lugar. La meta es comenzar a fluir. Di conmigo, voy a fluir. Aleluya. Aunque no seas cristiano, puedes decir voy a fluir. ¿Ok? Fluir es la meta. Y para fluir tú no necesitas algo bien grande.
Para que puedas tener éxito, tienes que saber quién tú eres. Yo soy una persona que dejo las cosas, me gusta dejar muchas cosas en mi vida para lo último. En inglés se llama procrastinator. Y estos videos y todo esto que estoy haciendo ahora lleva años, vergüenza me da, años que deberían estar pasando. O sea, yo me conozco y sé que eso es una característica de mi personalidad. Yo te invito a que tú aprendas las cosas de tu personalidad que te van a ayudar o te van a prevenir de que tú termines tu ciclo, de que tú puedas abrir esa zanjita para que el agua comience a fluir. Recuerda cómo vas a romper los ciclos, cómo vas a identificarlos y a romperlos. Tienes que mirar y prestar atención. Ok, por ahí seguimos. I'm tired. Continuando con los ciclos, en la parte de abajo en la descripción vamos a dar los pasos, ¿verdad? Para que usted los pueda copiar después, poco a poco. Queremos que el ciclo sea interrumpido. No tiene que ser interrumpido en todas las áreas. Una área es suficiente porque una vez interrumpido ese ciclo, comienza a fluir. Imagínese que agua posada, algo estancada, como cuando se tapa el lavamano o algo así. La meta, tú no sacas usualmente el agua de la parte que está estancada. Tú abres abajo para que el agua fluya y pueda corra su curso. Es bien importante que tú te conozcas a ti mismo y vayas aprendiendo según estás interrumpiendo el ciclo para que puedas descubrir las cosas que te favorecen y que te vienen fácil. Todos nosotros estamos hechos con un propósito y todos nosotros tenemos talento, tenemos la capacidad y tenemos habilidades, unos de una manera, otros de otra. Lo importante es que tú reconozcas que eres importante y que tienes algo que contribuir. Cuando estamos identificando y rompiendo ciclos, necesitamos verlo, queremos que fluya. Y sigo repitiendo lo mismo porque es tan importante. Cuando tú reconoces un ciclo, vas a ver el estancamiento, vas a ver la repetición, vas a ver la continuidad de lo mismo. Había una canción en Puerto Rico hace unos añitos atrás que decía, todos los años viene con la misma cosa. Y es igual. Hay otro dicho que dice, el mismo perro con diferente collar. Lo vemos en nuestras relaciones personales, lo vemos en relaciones de trabajo, donde se repite continuamente lo mismo. Acuérdese que no es una rutina, porque hay cosas que son necesarias que sean rutina. Estamos hablando de cosas que nos afectan a nosotros y afectan nuestro medio ambiente. Y los ciclos continuamente nos traen estrés, nos ponen en un nivel alterado y no es buena calidad de vida. Entonces, si tú eres cristiano, es necesario que después que tú identifiques el ciclo y decidas, escojas tu visión, el cristiano tiene que tener la visión de Dios. No puedes romper un ciclo con tu propia visión. Tu propia visión no va a parear la de Dios a menos que tú no estés en tune con el Señor. Ni le vas a llamar tu visión, le vas a llamar la visión de Dios. No estoy hablando de visiones de ver ángeles, no estoy hablando de visiones, estoy hablando de visión. El que no tiene visión no va a llegar a ningún sitio. Tu deseo es romper un ciclo. Repetir el ciclo no te lleva a romper un ciclo. Tienes que hacer algo diferente. Tienes que romper con lo que usualmente estás haciendo. No puedes adornar un ciclo y pensar que lo estás rompiendo. No puedes modificar un ciclo y pensar que lo estás rompiendo. Es necesario que le hagas la grieta. Va a doler. Romper ciclos duele, porque romper costumbres duele, pero es necesario. Entonces, como te dije, si eres cristiano, tienes que tener la visión de Dios. ¿Cómo tú quieres que se vean las cosas? ¿Cuál es el orden que tú quieres que esté ocurriendo si es que algo está en desorden? Tú quieres establecer el orden de Dios, de acuerdo a Dios. Estoy hablándole al cristiano. El que no es cristiano tiene que tener visión también. ¿Cómo tú quieres que tu familia corra? ¿Cómo tú quieres que las cosas vayan en tu casa, verdad? O en la situación que estás descubriendo como ciclo, ¿cómo tú quieres que se vea?
porque si no sabes cómo quieres que se vea, no vas a poder hacerlo. Cuando un carpintero va a hacer una mesa, tiene una idea de cómo es la mesa. Si es va a ser una mesa alta, va a ser una mesa bajita, etcétera, etcétera. Eso tiene que haber visión. Es necesario que haya visión. Le voy a traer un ejemplo de la palabra, de cómo Jesús interrumpe los ciclos. El ciclo de pecado, cómo Jesús interrumpe, amén, el ciclo de juzgar y trae vida. Esto fue algo que el Señor me enseñó hoy. Si no le sirves al Señor, no eres cristiano, escucha, aprende, recibe lo que esté preparado para ti y edifícate con esto. En la palabra, en el libro de Juan, capítulo 8, del versículo, perdóname, pero es que la luz, 1 en adelante al 11, nos relata la historia de la mujer adúltera. Y usualmente pues el que es cristiano conoce esta historia. El que no es, déjame relatarte rapidito. Esta era una mujer que adúltera, o sea, tenía relaciones íntimas con hombres casados. Y había una secta en aquel tiempo de los judíos que estaban en desacuerdo con Jesús. Y cuando se acercaron a Jesús, le trajeron la mujer adúltera. De acuerdo a la ley de Moisés, las mujeres adúlteras eran apedreadas. Era el castigo para la mujer adúltera. Le traen la mujer a Jesús, y cuando le traen la mujer a Jesús, los que estaban en contra de Jesús tenían la intención, el propósito, el corazón de atrapar a Jesús, de poder señalarlo como que él tomó una decisión contraria a las tradiciones de Moisés. Ese es el chisme que había ahí, mi hermano. Entonces le traen la mujer adúltera. Yo he visto esta parte de la palabra muchas veces, pero hoy el Señor me la mostró así, me dijo así, ahí Jesús interrumpió los ciclos. Un ciclo es algo que se repite, es algo que tiene un comienzo y un final, y es algo que siempre hace lo mismo. Por ejemplo, la mujer es adúltera, el final, la decisión es que van a ser apedreadas. Al final, una mujer adúltera es apedreada. Ellos vienen, la secta que se le llamaban los fariseos y los maestros de la ley, vienen y le traen la mujer adúltera a Jesús y le dicen a Jesús: esta mujer fue encontrada, adúltera, fue encontrada con un hombre y vamos a apedrearla. Y ya la tenían ready para caerle a pedra. Y entonces ellos querían que Jesús dijera que la ley de Moisés no se podía aplicar. Pero Jesús, más sabio que todas esas cosas. Entonces vamos a leer en la palabra exactamente lo que dice, ¿no? Y dice en el versículo 7 del capítulo 8 del libro de Juan, dice: pero como insistían en preguntarle a Jesús, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Entonces, en ese preciso momento, Jesús, con su sabiduría, ¿verdad?, y sus palabras, pudo interrumpir el ciclo de juzgar y apedrear. O sea, juzgar y castigar. El que ya eso estaba establecido y él no lo denegó, porque esa era la ley, sino que los puso a ellos, le hizo la zanjita, como digo yo, ¿no?, para que entonces pensaran. Cuando él le dice: si estás libre de pecado, entonces tírale la piedra. Y todos ellos, en el versículo 9 dice: pero él, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Aleluya. Entonces, ese momento donde esa mujer iba a ser castigada, fue detenido. Ese ciclo abusivo, porque no era un hombre, eran un montón de hombres. Decía de mayor a menor. Suponte que habían dos de diferentes edades,
con una mujer, una sola mujer. Y las palabras de Jesús fueron suficientes para romper, para hacer la zanja donde ellos tomaron una decisión, como quien dice, lo que siempre hacemos no es lo que vamos a hacer hoy. Rompió ese ciclo de juzgar y castigar, pero no se queda ahí. Entonces en el versículo 10 dice que Jesús, enderezándose, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Estas últimas palabras de Jesús rompieron con el ciclo de pecado de ella. Ella estaba acostumbrada, porque ella no fue adúltera ese día. Ella ya era adúltera, ya era conocida como eso. El ciclo de pecado era: me cogen como adúltera, me juzgan, me apedrean y yo voy y peco otra vez. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Así somos nosotros en la vida, los cristianos. Amén. Cuando no recibimos libertad, cuando nos rompemos con los ciclos que traemos viejos y los que adoptamos, volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces Jesús llegó y le dice a ella: vete y no peques más. O sea, no solamente la salvó de ese momento, si le dijo la manera, en otra forma, la manera en la que esto no vuelve a suceder es que tú te vayas y no peques más. Yo no te estoy juzgando, o sea, yo no te voy a castigar por lo que tú hiciste, no peques más. Amén. Y entonces rompió con el ciclo de pecado de ella. La cosa con los ciclos es que nos pone en una posición que estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo, a responder de la misma manera, que todo el mundo puede ver que estamos haciendo lo mismo, pero nosotros no. Todo esto es nuevo. Es el ciclo. El ciclo nos envuelve. Imagínese una telaraña, ¿verdad? Envolviéndolo usted en lo que usted ya está acostumbrado y usted queriendo seguir en ella, porque cuando quieres no la reconoces, te va a seguir anudando. Para el que le sirve al Señor, Jesús es el que rompe nuestro ciclo. Por eso es que la visión que nosotros debemos tener cuando queremos romper un ciclo es: ¿qué haría Jesús? ¿Cómo Jesús reaccionaría en este momento? ¿Cómo Jesús, qué diría en este momento? ¿Cómo Él ve las cosas que están pasando? Una de las frases de Jesús que a mí me cautivó cuando comencé a leer la Biblia fue que Él decía: te han dicho que, mas yo te digo. Que Jesús siempre traía una sabiduría y un pensamiento más alto de lo que estaba establecido. Los ciclos que habían sido establecidos anteriormente, que se repetían, Él dijo: yo vine aquí a cambiar, a traer transformación. Para tu vida que no le sirves al Señor, eso es lo que yo vivo, eso es el Señor que yo le vivo, pero tú también puedes romper ciclos, tú también puedes aprender, ¿verdad? De esto que estamos hablando, para que transformes y cambies las cosas que están pasando en tu vida. Pensaba yo y me venía a la mente, por ejemplo, el bullying en las escuelas, que no ocurre solamente en las escuelas, ocurren en los lugares de trabajo, ocurren en nuestra vida social, ocurren en las redes sociales, el bullying. Y es interesante para mí cómo una persona que sabe que cuando va a pasar por ese lugar alguien va a lastimarlo, continúa pasando por ese lugar. No entiendo. El bullying en las redes sociales. Si tú sabes que estas personas están hablando mal de ti o que están haciendo algo que te perjudica, que te lastima, porque vas y miras. Y eso solamente prueba los ciclos. Como nosotros nos envolvemos tantos en ello que creemos que no hay salida. Pero yo vengo a decirte que sí hay salida, que tenemos la capacidad, tú tienes la capacidad necesaria para cambiar, para hacer esa zanjita y que empiece a fluir aquello que está estancado. Le comentaba a mi hija sobre el bullying y las historias que uno escucha, ¿no? Y entonces algo tan sencillo como en vez de entrar por una puerta, entra por la otra. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Estamos terminando lo que estamos hablando en este momento, pero yo quiero ayudarte, yo quiero que tú entiendas que solamente tú tienes la capacidad para romper con tu ciclo.
Si es un ciclo de abuso, el abusador no va a dejar de abusar. Si es un ciclo de mentira, de infidelidad, no le toca a la otra persona, te toca a ti. Porque tú tienes el poder de ser libertada, tú tienes el poder de ser libertado, tú tienes el poder de moverte de algo que te está haciendo daño. Y el perpetrador quiere que tú te mantengas en ese lugar. El ciclo, por ende, te va a mantener en ese mismo lugar. Imagínese un perro buscando su rabo, queriendo morderlo. Eso es un ciclo, ¿no? Que continúa ahí otra vez y otra vez y otra vez. Y uno se acostumbra tanto que dice que no puede salir. Pero yo creo que sí. Yo tengo fe que sí. Y lo he visto. Hay tantas personas que han roto ciclos y que cuando solamente alteran una parte de ese ciclo dicen, wow, mira cómo esto cambia. Y empiezan a seguir rompiendo otras partes, empiezan a seguir dejando que el agua fluya, que aquello que está estancado comience a fluir. Y eso es reconociendo ciclos. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús, esta palabra te ha tocado hoy, en el día de hoy. Mantente pendiente, vamos a seguir hablando de los ciclos, vamos a seguir hablando de cambio, vamos a seguir hablando de cómo tu vida puede ser formada conforme a lo que tú envisionas, lo que tú tienes en tu mente, lo que tú puedes ver. No vamos a seguir dejando que las cosas que sentimos en el corazón sean las que nos muevan, porque esas no resuelven problemas. Pero lo que pensamos, con lo que nos llenamos la mente, son las que nos van a llevar al triunfo. Así que no te pierdas la continuación de los ciclos en Open Book. Gracias.